libro del profeta Isaías, en el capítulo 43. Isaías 43, vamos a leer los primeros 2 versículos. Y si los tiene, dice amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Si no, pues ahí está en las pantallas para que usted pueda leerlo y que todos, amén, podamos recibir esta palabra de Dios para nosotros. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Una vez más el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios. Tomen su lugar, amados hermanos. Señor Jesús, añada conforme a su voluntad esta palabra y usa este vaso de barro para su gloria. Amén. No temas, Dios está contigo. No temas, Dios está contigo. Amados hermanos, es bien sabido de cada uno de nosotros que sufrimos problemas. En el mundo hay aflicciones, hay dificultades. En el mundo, pues, la mayoría de las ocasiones se pasan momentos difíciles. Pero hay algo, amados hermanos, que nosotros tenemos que el mundo no tiene. Yo le pregunto esta mañana, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que es diferente a lo que el mundo tiene. Amén. Nosotros, amados hermanos, a diferencia del resto del mundo, no estamos afrontando las situaciones del día a día por nuestra propia cuenta. Ni afrontamos las dificultades en soledad. Y así usted lo hace solo, es porque usted quiere. Pero tenemos una promesa dada de parte de Dios que nos dice que Él está con nosotros todos los días. Amén. Y si Él está con nosotros todos los días, quiere decir que contamos con su respaldo en nuestra vida. Amén. Contamos con el respaldo de Dios para sobre nosotros. Y esas situaciones que vengan a nuestra vida, no, amén, nos terminarán de matar. Porque la Biblia no nos dice que no pasaremos situaciones difíciles ni momentos angustiantes. No. Nos dice que aún en medio de esos problemas y en medio de esas situaciones, tenemos por seguridad de que el Señor nos lleva en sus manos. Y eso es lo que leíamos en el versículo. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y si por los ríos, no te anegarás. Y si por el fuego te toca pasar, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No te dice Dios que no vas a vivir momentos difíciles, no. Al contrario, la vida del cristiano es una de las vidas más esforzadas. Por eso su palabra dice que este camino es de los valientes, y los valientes
lo arrebatan. ¿Por qué? Porque no cualquiera, amados hermanos, se va a enfrentar al mundo mismo y al rey que está sobre el mundo en estos momentos. Amén. Porque cuando nosotros nos hicimos hijos de Dios, nos volvimos enemigos del mundo. Y por eso usted ve, amados hermanos, que el mundo se une para atacar a los del nombre de Jesús. Que el mundo se une para atacar a los unicitarios, a los que hablan y creen en un solo Dios verdadero. Y se ve, amados hermanos, más en el tiempo de hoy, si usted ve las redes sociales y ve los creadores de contenido supuestamente cristiano, ellos no atacan a las diferentes religiones, no, ellos atacan a los del nombre de Jesús. Ellos atacan a los unicitarios. Amén. Y tratan de sacar hasta la última cosa posible. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que aquí, amén, está la verdad. Que aquí se predica lo que la palabra de Dios dice. Que aquí nosotros se nos ha quitado la venda para poder entender, amén, que desde el principio solo hubo un Dios. Y hasta el final en la Biblia solo se revela un Dios. Y Dios mismo dice: no hay otro conmigo. Antes de mí no fue creado Dios, ni después de mí tampoco habrá otro. Amén. Dice: no hay fuerte, no conozco ni uno. Más clara la palabra no puede estar, pero el mundo está tan ciego. Y esto nos lleva a nosotros a constituirnos enemigos del mundo. Porque el que es amigo de Dios, su misma palabra lo dice, es enemigo del mundo. Y que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Por eso, amados hermanos, esos choques, esos roces que tenemos en la mayoría de las ocasiones, porque lo que está en nosotros no está en ellos. Pero tenemos el respaldo de Dios sobre nuestra vida. Y yo te digo algo: no importa lo que venga o lo que pases o la situación que estés viviendo, el Señor Jesús está contigo. Y lo que tienes que ver es cómo tú reaccionas al problema. Es cuál es tu accionar a la prueba o a la dificultad que estás viviendo. Yo te voy a dar 3 ejemplos esta mañana en la Biblia de hombres de fe que fueron elegidos por Dios, pero al momento de la prueba su accionar fue diferente, por lo tanto su final fue diferente. Y quiero que medites y veas con cuál de ellos tú te puedes comparar. Y si lo que estás haciendo está mal, pues todavía es tiempo de cambiarlo. El primero, yo sé que todos lo conocen, y hablé un poco sobre él en unas predicaciones atrás. Sansón. Todos saben quién es Sansón. Pero ¿cuál era el plan de Dios para este hombre? El plan de Dios para este hombre era que él fuera apartado. Porque dice, por si usted quiere leerlo conmigo un momento, en el capítulo 13 del libro de los Jueces, versículo 5, habla acerca del plan de Dios para la vida de Sansón. Y Dios le dice a su madre, a la madre de Sansón, le dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza,
porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este era el plan de Dios para Sansón. Un plan muy hermoso. Dios lo iba a usar como libertador de su pueblo, pero le puso también una condición. Amén. Para que él fuera el libertador del pueblo, él tenía que ser apartado para Dios, porque eso era un nazareo. Alguien que dejaba todos los bienes materiales, todas las comodidades comunes, y se dedicaba completamente a la búsqueda de Dios. Por eso, si nosotros leemos, en muchas ocasiones vemos a Sansón viviendo en una cueva. No porque no tuviera casa, porque sus padres tenían casa, pero él era nazareo, por tanto era apartado de todas esas comodidades. Amén. Tenía que ser así, porque Dios así lo había mandado. Pero vemos, amados hermanos, que Sansón primero como que no tomó en cuenta lo que Dios había dicho para su vida. No obedeció. Porque lo primero que hizo Sansón fue buscarse una mujer de sus enemigos. Cuando nosotros leemos en el capítulo 14 del mismo libro de los Jueces, vemos que Sansón descendió a Timnat, y ahí vio a una mujer de los filisteos y le agradó, y todavía subió a casa de su padre para que se la tomara por mujer. No le agradó lo que Dios le estaba dando, porque aún su padre mismo le dijo: no hay mujeres en Israel para que tú busques afuera. No le agradó lo que Dios le proponía. Y otra cosa que hizo Sansón fue que a las primeras de cambio rompió su voto de nazareo. Porque cuando más adelante en la historia de Sansón, nosotros leemos que vinieron los filisteos a matarlo a Israel. Y cuando Israel se vio rodeado de los filisteos, entregaron a Sansón en manos de ellos. Y Sansón, viéndose rodeado, dice que tomó una quijada de asno. Esto quiere decir que él tocó cosa inmunda, y esa era algo que los nazareos no podían hacer, porque ellos tenían reglas muy claras. No podían beber nada alcohólico, no podían contaminarse con cosa inmunda, y no podían cortar el cabello de su cabeza. Eran las 3 prohibiciones que todo nazareo tenía, y ahí Sansón incumplió por primera vez su voto de nazareato para Dios. Ahora yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, Sansón estaba rodeado de los enemigos, y los enemigos, por ende, tenían espadas. ¿Por qué no tomó, amén, un arma de los enemigos para poder hacerle frente, y no que buscó algo diferente? Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, amados hermanos. Nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado. Nos olvidamos de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, y buscamos cosas que no agradan a Dios, que nos apartan del Señor y que nos quitan la comunión con nuestro Dios.
Y esto, amados hermanos, así como a Sansón, tal vez al principio no le veamos mucho problema, pero al final va a terminar quitándonos la fuerza. Porque eso fue lo que pasó con Sansón. ¿Cuál fue su final? Todos conocen. Dalila le sacó el misterio de por qué. Amén. Él todavía tenía esa fuerza, porque de las 3 prohibiciones que Sansón tenía como nazareo, 2 había incumplido. Si usted las lee, se había embriagado en una fiesta con los filisteos y había tocado cosa inmunda. 2 prohibiciones las había. Y la última que quedaba era el cabello sobre su cabeza, que era lo último que le quedaba de comunión con Dios. Y eso, cuando le quitaron su cabello, también le quitaron el Espíritu de Dios en su vida. Le quitaron la fuerza que Dios le había dado. Y llegó a ser como cualquiera de los hombres. Y vemos su final siendo objeto de burla por los filisteos. Dice que lo sacaban al patio para que caminara en medio de las mesas y se golpeara contra ellas. Esa era la gracia de Sansón. Lo ponían en un molino a que diera vueltas. Ese fue el final de el gran Sansón. Y todo esto, ¿por qué, amados hermanos? Porque cuando vino la prueba, porque cuando vino el momento en el que debía demostrar que era un ungido de Dios, que era alguien elegido de Dios, que era alguien diferente al montón, se comportó como otro más. Y muchos de nosotros nos pasa así. Las tentaciones que llegaron a Sansón no fueron pruebas así. No. La prueba que llegó a Sansón fue a ver si verdaderamente había escuchado la voz de Dios que le decía que él era nazareo. Ahí le llegaron, en donde estaba su ministerio. Y ahí te va a llegar el enemigo también, a quererte hacer desfallecer del llamado que Dios te ha dado, a quererte hacer mirar atrás y dejar todo lo que Dios ha puesto en tus manos de lado. Otra cosa que hizo Sansón, que fue un gran error, fue que él se atribuyó todo lo que hacía a sí mismo. Porque Sansón decía: mi fuerza. Sansón decía: lo que yo hago. Sansón decía: mi poder. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Lo que yo sé, lo que yo puedo, lo que yo he estudiado. ¿Qué es todo esto sino algo que Dios te ha dado? Sansón se confió de que la fuerza era suya. Sansón se olvidó quién le había dado esa fuerza. No te olvides, amado hermano, amada hermana, quién es quien te mantiene en pie cada día.
No te olvides quién es quien permite cada día poderte despertar una vez más. No te olvides quién es quien te da la salud para poder seguir adelante. No te olvides que sin el Señor no somos nada. Porque Sansón se olvidó y se confió. No, a mí no me va a pasar. A él le pasó. Al final de su vida, Sansón vino a reconocer que sí era Dios el que le daba la fuerza, que sí era Dios el que le daba el motivo de existencia. Hasta el final. No vayas a llegar, amado hermano, amada hermana, al final y te toque las de Sansón, decirle: Señor, verdaderamente tú eres. Mejor desde ya, dile: Señor, yo sé que es por tu gracia, yo sé que es por tu misericordia. Desde ya dile: Señor, yo sé que es tu mano quien me dirige. Yo sé que eres tú el que me fortalece. Yo sé que solo no puedo. Y termina diciendo Sansón en el versículo 28 de Jueces 16, ya al final de su vida, dice: clamó Sansón al Señor y le dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Se acordó de que la fuerza no salía de él, que la fuerza venía del Señor. No trates de afrontar las situaciones que estás viviendo por tu fuerza, porque yo creo que hasta el cansancio lo he repetido: tus fuerzas se van a acabar. Tus fuerzas van a terminar. Vas a terminar desfalleciendo. Vas a terminar cansándote. En Isaías leemos: los muchachos se fatigan y se cansan. Y si los muchachos se fatigan y se cansan, ¿cuánto más nosotros que llevamos un recorrido? Amén. Nos cansamos, pero el Señor nos da nueva fuerza como el águila. El Señor nos fortalece. Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si te sientes desfallecer, si sientes que esta mañana has venido en lo último que podías, aquí está aquel que renueva nuestra fuerza. Aquí está aquel que nunca se ha cansado, sino que al contrario, su palabra dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aquí está aquel que te da nuevas fuerzas. Si has estado viviendo como Sansón y haciendo las cosas a tu propio parecer y opinión, es momento de cambiar. Es momento de decir: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, ayúdame, cámbiame, renuévame, te entrego todo mi ser. Ahora, el segundo ejemplo que te quiero dar, que muchas veces nos pasa así en nuestra vida,
es el ejemplo de David. Muchas veces nos pasa como a David, que nos toca pelear batalla tras batalla, pero hemos reconocido que es el Señor quien nos da la victoria. Amén. David tenía un propósito cuando él fue llamado. Y en el primer libro de Samuel vemos nosotros el llamado de David en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Vemos el llamado de David, como él fue llamado para ser rey. Fue llamado para ser grande. Ahora tú y yo, su palabra nos dice que somos real sacerdocio. Somos príncipes. Ahora nosotros también tenemos ese llamado de parte de Dios, llamados a ser alguien especial, así como David. Pero ¿qué pasó con la vida de David? ¿Será que cuando David fue llamado y fue ungido por Samuel, de un solo comenzó él a reinar sobre Israel? No. Hubieron pruebas, hubieron momentos difíciles. Tuvo que vencer gigantes. Amén. Tuvo que vencer osos y leones. Tuvo que pelear guerras y batallas. Nosotros también, amados hermanos, para lograr obtener todo lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, tenemos que aprender a que vamos a cruzar batallas. Pero confiados en el Señor, no tenemos que temer. Confiados en el Señor, vamos a estar seguros. Confiados en el Señor, vamos a salir triunfantes. Dice David en el Salmo 11:1: en el Señor he confiado. Como dices a mi alma, que escape al monte, ¿cuál ave? Porque he aquí los malos tienen arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en lo oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono, y sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Y sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Pero el Señor es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Este es un salmo de David que él escribió al principio, amén, de su vida. Y vemos a un joven David confiado en el Señor, que estaba pasando momentos difíciles. Porque si vemos en el versículo 2, dice que sus enemigos están listos con sus cuerdas tensadas para poder destruirlo, para poder hacerle daño. Así muchas veces, amados hermanos, el enemigo dispara sus dardos sobre nosotros. Y su palabra nos dice, allá en Efesios 6, cuando nos habla de la armadura de Dios, nos habla del escudo de la fe, con el cual podemos hacer frentes a los dardos de fuego del maligno. Porque el enemigo va a buscar la manera de hacernos quitar nuestra confianza
de Dios. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe sino confianza en que Dios está obrando en nuestra vida? ¿Y por qué el enemigo tira sus dardos a nuestra fe? Porque si nuestra fe flaquea, nuestra vida está perdida. Amén. Porque dice su palabra que el justo por su fe vivirá. Y el enemigo ataca nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesús, diciéndote: el Señor te ha dejado solo. Mira cómo tienen tus enemigos en contra de ti. Mira cómo se levantan tus enemigos. Mira cómo todos están en contra tuya y tú estás solo. ¿A cuántos el enemigo no le ha dicho: tú estás solo? En algún momento, en alguna oración, el enemigo les ha dicho: tú estás solo, no hay nadie contigo, nadie te ayuda, nadie te apoya, nadie te viene a ver, nadie te tiene en su corazón. Amén. Muchos hasta se han expresado: es que nadie conmigo, hermano. Amén. Es que yo solito, es que yo solita, dicen muchos. Nadie me viene a ver. Bueno, ¿y si Dios está contigo? ¿Estás solo verdaderamente? Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando tú te sientas solo, dile: Señor, abre mis ojos, así como Eliseo le pidió por el siervo. Amén. Que todo un ejército había rodeado la ciudad y estaban por capturar a Eliseo, el siervo de Dios. Y el criado de Eliseo llega donde Eliseo: Señor, hemos sido rodeados por el ejército enemigo, estamos solos, estamos perdidos, ya no hay nada que hacer. ¿Y qué le dijo Eliseo? Ábrele los ojos a este pobre. Señor, ábrele los ojos. Y cuando le abrió los ojos y comenzó a ver a su alrededor, y vio un ejército celestial rodeándolo, y vio cómo el Señor los tenía rodeados. Cuando tú te sientas solo y veas que el enemigo te ha rodeado, dile: Señor, abre mis ojos y muéstrame como tú también, así como Eliseo, me tienes en tus manos, me tienes rodeado. El Señor está contigo con los que te ayudan. El Señor está contigo respaldándote. No tengas temor, no tengas miedo, porque si Él está contigo, ¿quién en contra de ti? Y te va a tocar pelear y te va a tocar luchar, así como David, que toda su vida luchó y peleó en la guerra por defender lo que es suyo. Pero sigue adelante, y aunque caigas, no tengas miedo de decirle: Señor, he caído, levántame. Porque eso podemos ver y observar en la vida de David, que por más que pecó, que por más que cayó, David comprendió la misericordia de Dios. En un tiempo en el que la ley decía: todo que pecare, ese morirá, David comprendió que el amor y la misericordia de Dios era diferente. David era un adelantado a su tiempo, porque David vivía en el tiempo de la ley. Pero David, todos conocemos la historia de David. ¿Cuántas veces pecó en contra de Dios? Muchas. Pero con todo y eso,
él aprendió a decirle: Señor, que me falte todo, que me falte todo, que me falte todo, Señor, menos tu presencia. Porque con la presencia de Dios en nosotros tenemos todo lo que necesitamos. David comprendió que aunque él había pecado, si la presencia de Dios estaba con él, el reino se podía volver a construir. Pero si la presencia de Dios no estaba con él, de nada servía un ejército inmenso, porque iba a perder. De nada te sirve el mejor trabajo, de nada te sirve el mejor estudio, de nada te sirve lo mejor de este mundo. Sin Dios no valen nada. Sin Dios no cuentan para nada. Porque al final de todo, amados hermanos, tenemos que reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos es del Señor. Amén. Puedes decirle: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Señor, todo lo que tengo, todo lo que tú me has dado, Señor, es tuyo. Mi vida, mi familia, mi trabajo, todo es tuyo, Señor. La casa donde vivo es tuya, Señor. El carro que tengo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor. Y si el Señor quiere, y así como Job de un momento a otro te lo quita todo, porque no le servimos a Dios por lo que nos da, le servimos a Dios por lo que es. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso alaba a Dios, así como David, amado hermano, amada hermana. Así como David, tienes que aprender a alabar a Dios sin importar lo que está a tu alrededor. Dice el Salmo 34: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré al Señor en todo. Si estás enfermo, alaba. Si estás en prueba, alaba. Si estás en medio de la dificultad, alaba. Si ha llegado la prueba a tu vida, alaba. Porque esa alabanza el Señor la va a transformar en un olor fragante para el Señor. Alaba a Dios. Y al final de todo vas a ser como David, que a pesar de sus errores y a pesar de sus fallos, todavía fue tildado como un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de tus fallos, a pesar de tus errores, acércate al Señor. Él no te va a tirar. Él no te va a dejar de lado. Él no te va a desechar mientras tú te acerques a Él. El último ejemplo que te quiero dar de cómo afrontar las situaciones difíciles es José. Todos conocen la historia de José también. ¿Quién no ha oído hablar de José? El penúltimo de los hijos de Jacob, el más querido de los hijos de Jacob, aquel a quien Jacob le dio una túnica de colores. Amén. Dándole reconocimiento que solo al primogénito se le podía dar, como el heredero de todas las bendiciones de su padre. José
Un hombre que, al igual que los tres que te he mencionado, Dios lo llamó con un propósito y tenía grandes planes para su vida. Cuando vemos el inicio de José, lo vemos allá en Génesis 37, en el versículo 5. Lo vemos con una revelación de Dios. Y dice en el versículo 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que un manojo se levantaba, que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a sus padres y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Dios tenía un plan. Y quiero darte esta palabra: Dios también tiene un plan para ti. Dios tiene propósitos para tu vida. Dios tiene grandes cosas para ti. Pero tienes que aprender, amado hermano, a que para lograr alcanzar el propósito de Dios en tu vida, te va a tocar luchar. Porque vemos a Josué, el Señor le mostró en su sueño cómo sus hermanos se iban a postrar ante él, dándole una visión de lo que sería el futuro, de cómo José llegó a levantarse en medio de Egipto como el segundo más grande, y cómo sus hermanos llegaron delante de él pidiéndole comida, aún sin reconocerlo. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Se postraron, se arrodillaron delante de José, porque ese era, amén, el protocolo en aquellos tiempos. Pero ¿qué tuvo que vivir José para llegar ahí donde estuvo? ¿Cuántas veces José tuvo que pasar momentos difíciles? No eres el primero, amada iglesia, en pasar momentos difíciles, ni vas a ser el último. Pero confía en lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Qué ha puesto Dios en ti? ¿Qué nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros? Su Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el propósito para nosotros dado de parte de Dios? Que anunciemos su nombre. Y nos ha hecho, ya lo dije antes, real sacerdocio, nación santa. Pero para llegar hasta ese momento tenemos que luchar, porque hemos leído y nos han predicado muchas veces: el que persevere hasta el fin es el que recibirá la corona de vida eterna. El que persevere hasta el fin es el que ganará, amén, las bendiciones y los galardones dados de parte de Dios. Es el que llegue al final de la carrera. Y aunque te toque como José, ¿qué le pasó a José? En 2 ocasiones llegó al punto más bajo de la vida. Primero, sus hermanos lo vendieron como esclavo.
de ser el heredero de Jacob a ser el esclavo de los egipcios. Y estando en Egipto como esclavo, por seguir la voluntad de Dios, no tuvo temor de lo que podía hacer la mujer de Potifar en contra de él. Porque todos conocemos la historia de cómo la mujer de Potifar quiso aprovecharse de José. Pero José dijo: lejos esté de mí hacer tan gran mal y pecar en contra de Dios. Cuando venga la prueba a tu vida y la dificultad llegue a ti y el enemigo quiera tentarte, acuérdate de estas palabras que dijo José: ¿cómo podría yo pecar en contra de Dios? Porque va a llegar la tentación a tu vida. Porque va a llegar a tu vida el enemigo ofreciéndote cosas dulces que parecen maravillosas. Porque José en esos momentos era el mayordomo de Potifar. Era el que estaba sobre la casa y los bienes de este hombre, de este capitán de Faraón, uno de los grandes en el ejército de Faraón. Tenía un buen puesto, concordamos con eso. Pero no se atuvo a ese puesto que él tenía para pecar en contra de Dios. Y dice en el versículo 9: ¿cómo pues haría yo este gran mal? De Génesis 39, por si usted lo quiere leer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? No nos dejemos influenciar, amén, por el enemigo, amados hermanos. Porque nos va a ofrecer cosas hermosas que nos van a alejar de Dios. Y ahora en día que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, su palabra nos dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tanto, amados hermanos, si algo en este mundo quiere alejarnos de hacer lo bueno y agradable para Dios, desechémoslo, porque nos alejará de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y el plan de Dios, que es perfecto y agradable, que nos llevará hasta el mejor lugar para nuestra vida, no lo tengamos de menos. Porque José podía decir: no, ya no tengo nada con mi padre, ya ni sé qué fue de ellos. Aquí estoy yo como un esclavo. Me vendieron, mis propios hermanos me vendieron. Amén. Tenía todo para decir: bueno, nadie conmigo. Si no mantengo este puestecito que me he ganado, amén, si no mantengo esto que con esfuerzo he logrado. Pero él, ¿qué dijo? Vio como nada lo que había conseguido, así como Pablo, que al final del tiempo él dijo: todo lo que sé y todo lo que tengo y todo lo que he llegado a conocer lo veo como basura. Todo lo que podríamos llegar a tener en este mundo, amados hermanos, si nos aleja de Dios, no es nada más que basura. Apartémoslo de nosotros. Por eso el Señor dice: si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Porque mejor te es ir con un ojo al cielo que con los dos al infierno. O si tu mano te es ocasión de caer, quítala. Amén. Porque mejor ir manco al cielo que con las dos manos. ¿De qué te va a servir lo que puedas ganar en esta vida si al final pierdes el propósito de Dios para ti? José continuó
agradando a Dios, y se echó de enemigo a Potifar. Y cayó más bajo todavía. De ser esclavo cayó más bajo todavía. Porque dice que lo metieron preso. Pero ahí la mano de Dios estaba con él. Y aún en la cárcel, José vio la mano de Dios moviéndose en favor suyo. Y estando en la cárcel, dice que llegaron dos de los más grandes servidores del rey, su copero y su panadero, aquellos que servían a Faraón, y tuvieron un sueño. Y qué bonito, amados hermanos, que José fue quien interpretó el sueño para ellos. Pero vemos que José no acaparó esa gracia en su vida, sino que la dio a Dios, quien lo había iluminado. Porque cuando vemos que José fue llamado delante del faraón para que interpretara el sueño que él había tenido, Faraón le dice: he oído que tú interpretas sueños. He oído que tú eres muy sabio. En Génesis 41, por si usted lo quiere leer, en el versículo 15, dice: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. A pesar de todo, José seguía humilde, reconociendo que todo lo que él hacía no venía de él, sino que era por el respaldo de Dios en su vida. En la casa de Potifar él llegó a ser el mayordomo. ¿Por qué? Porque Dios prosperaba todo lo que llegaba en sus manos. En la cárcel él llegó a ser el mandamás también. ¿Por qué? Porque el dueño de la cárcel se dio cuenta de que en las manos de José todo prosperaba. Cuando tú agradas primero a Dios, Dios se encarga de que todo lo que hagas sea prosperado. Todo lo que hagas sea bendecido. Y si no me crees, ve conmigo a Josué, capítulo 1. Versículo 6 en adelante. Si tú primeramente buscas agradar a Dios, todo lo demás es Dios quien se encarga. Mire, Josué capítulo 1 versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar, mira, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando agradas a Dios, hay promesa de parte de él que todo te saldrá bien,
que todo lo que hagas, que todo lo que emprendas, que todo lo que te dignes a hacer, el Señor será respaldando tu camino, porque Él estará contigo. Esta mañana, yo no sé qué has estado pasando o qué situación has estado afrontando en tu vida, pero hay algo que el Señor te dice, y es que Él estará contigo en todo momento, que Él no te ha abandonado. Y si me acompaña una vez más al versículo 1 de Isaías 43. El Señor te dice: yo soy tu creador. Yo soy el que te ha formado. No temas, porque yo te he redimido. Él pagó con su sangre, amados hermanos, un precio que ninguno de nosotros podía pagar. Y nos dio un nombre, porque ahora cada uno de nosotros es del nombre de Jesús. Y tenemos en nuestra vida todas las promesas que están encerradas en su nombre, porque somos ¿de quién? Y el Señor te dice: mío eres tú. Puedes decirle: Señor, soy tuyo. Puedes levantar tus manos este momento. Cierra tus ojos y dile: Señor, soy tuyo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que me has dado es tuyo, Señor. Todo es tuyo y para ti, Señor. Y en esta hora yo confío en lo que tú estás haciendo, que aunque yo no lo comprenda, yo sé, Señor, que tienes su plan para mi vida. Yo sé que tiene grandes cosas preparadas para mí. Yo sé, Señor Jesús, que no me vas a dejar caído, sino que me vas a levantar y pondrás, Señor Jesús, mi vida en alto sobre la peña, Señor, para andar seguro. Oh, dile: Señor, gracias. Señor, gracias porque estás conmigo. Señor, gracias porque no me desamparas. Señor, gracias porque aunque fallo, Señor, tú estás ahí. Porque aunque no soy fiel, tú sigues siendo fiel. Señor, gracias. Y aún en medio de esta prueba puedo sentir tu presencia.